Shabbat Shalom, queridos amigos, gracias por estar aquí. Hoy vamos a estudiar una parashá espectacular, la parashá Beshalach. Y por cierto, este Shabbat no se llama Shabbat Beshalach, se llama Shabbat Shira, porque aquí aparece el episodio de la apertura de las aguas y el canto del Shirat Hayam, que es el canto que eh, se transmitió en forma profética y vamos a hablar de eso un poquito. Comienza así, dice, y ocurrió que envió el faraón al pueblo fuera de Egipto. Este no fue conducido por el Eterno por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque se dijo Dios que el pueblo no se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto. E hizo Dios que el pueblo tomara el camino del desierto, dando un rodeo hacia el Yan Suf, y los hijos de Israel saldrán en orden de Egipto. Evidentemente llegamos a la gran salida de Egipto y aunque es una parashá ícono de la Biblia, porque es lo que más se conoce de la Biblia, nos enseña una lección muy importante. No basta con sacar al cuerpo de la esclavitud. Cuando hablamos del hecho, decimos la salida de Egipto. Salir es un evento externo. Por ejemplo, terminamos una relación, se abandona un puesto de trabajo, tenemos una carencia económica, se corta cualquier dinámica que nos dañaba, etcétera. Eso puede ocurrir de golpe, incluso sin demasiado esfuerzo. Pero esa salida no equivale a la libertad. La libertad empieza después. Y es cuando se presenta el proceso incómodo, tan incómodo que el cerebro reptil nos pide siempre regresar a lo cómodo conocido. Pero mientras todos nuestros sistemas no han salido, seguimos en Egipto. ¿Ok? Entonces, la esclavitud no se sostiene solo por la fuerza del opresor, sino por la adaptación interna del que es oprimido. Con el tiempo, mis amigos, de estar siendo oprimido, la conciencia se organiza alrededor de ese marco de opresión. Aprende a obedecer, a minimizar el deseo propio para evitar conflictos, aprende a anticipar para evitar sufrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ese marco de anticipación desaparece, no se produce un alivio de inmediato, sino que quedas como desorientado. El cuerpo no sabe cómo funcionar sin órdenes externas claras. Por eso, cuando termina la esclavitud, aparece la tentación silenciosa de volver. No porque el pasado era estupendo, no, sino porque eso era lo conocido, lo más cómodo. Por ejemplo, ¿cómo una persona que gana 400 millones de euros en una lotería puede quedar arruinado en un año? Pues sí, mis amigos, el 90% está comprobado, se arruina en un año después de ganarse semejante cantidad de dinero. Al punto que hoy en día, aquí en Francia, hay tratamiento psicológico incluido con el premio, porque la gente no puede manejar ese choque emocional que le produce eso. Entonces, ¿qué sucede? Que la conciencia prefiere un esquema de seguridad, prefiere lo que ya aprendió, aunque duela, antes que un espacio abierto donde debe decidir con autonomía y con responsabilidad, porque la autonomía y la responsabilidad son dos cualidades adyacentes a la madurez emocional.
al adulto, al ser un humano. Acuérdense que siempre les he dicho que estamos construyéndonos como humanos. Y la responsabilidad y la autonomía son esas cualidades, son dos de las cualidades adyacentes a eso. Entonces, reeducar la conciencia implica aprender a tolerar ese vacío de la desorientación que deja perder un trauma, perder un miedo, perder una pareja, perder un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es soportar la sensación de vacío sin sentir el miedo a la urgencia de llenarlo de inmediato. Porque esto implica reconocer que la ansiedad que surge no es un peligro real, sino una falta de estructura impuesta por el subconsciente, mis amigos. El sistema interno acostumbrado a reaccionar cuando está en una situación de urgencia, tiene que elegir. Y resulta que elegir cansa más que obedecer. Por eso la gente prefiere estar en la esclavitud. Mientras esa reeducación no ocurre, la persona sigue siendo vulnerable a cualquier forma de control que prometa orden, claridad o dirección. ¿Por qué? Porque la gente no confía en su propia capacidad de sostenerse sin un marco externo rígido, es decir, sin alguien que nos diga qué hacer y cómo hacerlo. Evidentemente, nosotros tenemos a las personas que nos rodean a las que le pedimos consejos y eso está bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conciencia de que nuestra percepción no siempre tiene toda la amplitud que la situación amerita y quizás la visión de otros permiten que nosotros veamos una nueva perspectiva. Eso es lo que se llama el efecto perspectiva, realmente, que es lo que es bien interesante el efecto perspectiva, y esto se descubrió después que el hombre salió al espacio exterior, salió al espacio exterior, porque fíjense algo, no es lo mismo los seres humanos que van a la estación espacial que los seres humanos que fueron a la luna. Los seres humanos que fueron a la luna llegaron súper desorientados, súper chocados. ¿Por qué? Porque cuando salieron y estuvieron en ese enorme agujero negro, viendo la Tierra a miles de kilómetros de distancia, se dieron cuenta lo frágil que es el planeta, lo frágil que es cada uno, lo pequeño que somos. Y cuando regresaron, se metieron alcohólicos. Por ejemplo, Edgar Mitchell abandonó completamente la NASA y se puso a investigar lo paranormal porque él tuvo una epifanía. Fue una de las personas que reaccionó eh, más bien proactivamente, pero los demás quedaron todos esguazados. ¿Por qué? Porque ese efecto perspectiva les permitió ver una faceta de la realidad completamente inesperada para un ser humano, para nuestro cerebro. El que va a la estación espacial tiene a la Tierra ahí cerquita y prácticamente se siente aún en casa, y aunque tiene su tratamiento psicológico y tiene una perspectiva, también tiene un efecto de perspectiva, no es lo mismo de cuando está tan lejos. Entonces, esto es interesante porque este efecto perspectiva nos enseña que ante cada situación debemos buscar meternos en la luna.
para ver la situación, lo que le hablamos con Rosalía ahorita, para ver el big picture y no encerrarnos en la situación que nos está incomodando. Entonces, la verdadera salida de la esclavitud no consiste en huir del daño, sino en desactivar la necesidad interna de que alguien o algo ocupe el lugar de lo que nos esclavizaba. ¿Se entiende? Cuando la conciencia aprende a permanecer estable, confiada, incluso en la incertidumbre, la esclavitud deja de ser una opción atractiva, mis amigos. No porque no exista, sino porque ya no vibra con nosotros. Y entonces ahí la salida de Egipto se vuelve irreversible. Y esa es la lección más grande de esta porción. En este marco de funcionamiento podemos poner a las relaciones tóxicas, a la escasez monetaria, a los riesgos, a los cambios. Y paren de contar, mis amigos. Aunque la salida se produzca en lo externo, no podemos salir de la costumbre y el hábito cerebral de la escasez de un momento a otro. Esta salida necesita un proceso de aceptación y de adaptación mental. Por eso las plagas fueron necesarias. Y hay quien dice que todo el proceso tardó 1 año y hay quien dice que tardó 15 años. Y por eso yo les digo, mis amigos, cuando estamos trabajando las creencias para el cerebro, es más importante sentirse seguro que operar cualquier cambio, aunque sea mejor. Entonces, todo lo que nosotros queramos crear, antes que nada, tenemos que habituar a la mente y decirle, allí yo voy a estar seguro, para que la mente lo pueda aceptar. Porque el cerebro, eh, tenemos que entender que ya científicamente se ha comprobado que nosotros en esta masa cefálica no pensamos. Nosotros recibimos pensamientos. Siendo así, ¿quién piensa, mis amigos? Piensa la Neshama. La Neshama nos induce pensamientos. Pero también los parásitos, la inclinación al mal, también nos induce pensamientos. Depende de qué. Depende de cómo nosotros pasemos nuestro día, mis amigos. Mientras más nosotros estemos trabajando conectados con Hashem, y es algo que nos demuestra esta parasha, si nosotros vamos a cruzar el mar con Hashem, nosotros vamos a estar en un lugar seguro. ¿Ok? Es por eso que este es el icono de la Biblia, el cruce del Mar Rojo, después de una larga espera. Efectivamente, es tan importante que hasta el Sefer Torah está escrito de una manera particular. La Cábala nos explica, vean cómo está escrito, así mismo está escrito en el Sefer. La Cábala nos explica que estos versículos escritos de manera diferente guardan el secreto de los 72 nombres. Este es el tema preferido de Patricia. Ahora, ¿por qué en el judaísmo esto no es tomado como una segulá si efectivamente esto es reconocido como el episodio determinante para la salida de Egipto? Esta es una pregunta que ha roto cráneos. ¿Ok? Fíjense algo. En el judaísmo hay una especie de rechazo a utilizar la Torá como un instrumento mágico. La Torá es un mediador de reflexión, de desarrollo del intelecto, siendo el Espíritu Divino quien a través de su inteligencia y de nuestras oraciones resuelve nuestros asuntos cotidianos, tal y como nos los enseña la teoría del desdoblamiento.
Nosotros durante el día grabamos en nuestra agua interna la información de lo que hacemos, de lo que oramos, de lo que decretamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la noche nuestra Neshama lo lee y opera desde ese marco de referencia. Nuestra alma, mis amigos, no lee palabras y no lee emociones, lee frecuencias. Y en este orden de idea, tenemos que preguntarnos qué es lo que realmente se persigue en la redacción del texto al escribirlo de esta manera tan singular. La Cábala nos enseña que se busca el alineamiento y el equilibrio entre las tres sefirot intelectuales y las tres sefirot emocionales. Directamente me refiero a Jochma, Binah y Da'at con Gesed, Gébura y Tiferet. Fíjense que las tres primeras apuntan hacia arriba y las otras tres apuntan hacia abajo. ¿Qué es lo que hace la liberación de la esclavitud? Es doblar lo de abajo que se empalme con lo de arriba, como si fuera un sándwich. Eso es lo que hace el Shirat Hayam. ¿Ok? Vamos a explicar esto. Lo más sorprendente de esta configuración es que los oyentes en general no vemos esta forma de escribir el Cántico de la Mar. Me explico. Hoy en día, los que tienen sefarín en su casa, en hebreo y español, en hebreo en inglés, en hebreo francés, mantiene la estructura del canto. Pero los que tienen una Biblia normal en su casa no van a encontrar la estructura. Hoy en día en las sinagogas uno lee, uno va, la lectura de la parashá se hace y uno va siguiendo la lectura a través de una Biblia que cada uno tiene en su mano. Entonces estamos viendo lo que el otro está leyendo. Pero eso es actualmente. Antes eso no era así. Antes solamente había la lectura de la parashá. Entonces, ¿cómo, cuál era el efecto de esa lectura? ¿Por qué el texto tiene que escribirse de esa manera si el texto lo ve una sola persona, que es el que está leyendo? Y los que están montados ahí para la lía, pero en general son tres o cuatro personas máximo que están viendo el texto y los demás están solamente escuchando. ¿Cuál es la necesidad de escribirlo así? Hay una cosa que se llaman los tamín. Los tamín, que son, fíjense, ahí está, los tamín son la entonación musical de la Torá y son los pequeños signos de puntuación que se ven arriba o abajo de las palabras, ¿ok? Que va a indicar cómo se va a leer. Por ejemplo, el que tiene las dos comillitas se lee base y en general indica un llanto. Después te dicen Bayomer Moshe, es una imposición. Entonces el tamín te está transmitiendo una información. ¿Quién lo interpreta? Lo interpreta nuestra alma, mis amigos. Y esto es lo que nos demuestra que este texto es sagrado, no por ser un hechizo mágico, sino por ser un algoritmo de resonancia y de reestructuración cognitiva que opera en los ciclos circadianos. Por eso es que la Torá se lee cuando el sol está eh,
Mismo en Minjá, todavía el sol está, eh, está presente, pues. Por eso, tanto en el pasaje del cruce del mar de los juncos, el Yam Suf, como la Haftará de Beshalach aparecen los versículos escritos de manera tan particular. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Los tamín, que son los acentos musicales, no son adornos, son instrucciones sonoras de procesamiento. En informática, esto se conoce como la información que se transmite de una manera rítmica y con paridad. Entonces la información se organiza correctamente. El sonido funciona como un protocolo de transferencia de datos, mis amigos, que persigue ir en contra de la naturaleza reactiva de el ser humano. La naturaleza animal del ser humano se conoce principalmente como Nefesh Vehemit y su contraparte luminosa, que es la naturaleza productiva, divina y llena de asombro, se conoce principalmente como Nefesh Elohit, que proviene de Elohim, por supuesto. Y toda la diferencia está en las letras coloreadas. Vamos a explicar esto. Nefesh Behemit está coloreada la Bet y la Mem. Nefesh Elohit está el Aleph y la Lame. ¿Qué nos dicen estas letras? El Aleph y la Lamed nos hablan que el Nefesh Elohit, es decir, la naturaleza divina, busca enseñarnos cómo opera las fuerzas divinas de la naturaleza, las fuerzas superiores de la naturaleza. En cambio, el Nefesh Behemit es la dualidad, la Bet, la dualidad y cómo esa dualidad, cómo el bien y el mal nos llevan a la transformación que vemos en la Mem, que es la letra de los procesos de transformación. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre estas dos maneras de reaccionar nuestras están en que la primera va con Hashem, Nefesh Elohit, y la segunda va con la naturaleza reactiva, es decir, con las leyes de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, al escribir los versos en forma singular, como el Shirat Hayam, donde el texto aparece con palabras intercaladas, el lector está obligado a mostrar a los oyentes esta configuración a través de los acentos sonoros. Esto se trata de una tecnología de alineación entre los hemisferios cerebrales. En la física moderna, la realidad no se compone de cosas, sino de campos vibratorios. Si la Torah es el plan de la realidad, los Teamín es el algoritmo de expresión de este plan. Ponme, por favor, el texto del Shirat Hayam, Dani, por favor. Fíjense, los Teamín de la parte del medio son todos iguales. Las comitas hacia arriba. Ta, 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 ta. Se lee, es decir, que esa parte se lee todo con la misma acentuación, serena. Es una acentuación serena. ¿Ok? Y ya van a entender por qué. El asunto es que se van a dar cuenta cuando ven esta estructura, cómo la ciencia lo reprodujo en un famoso experimento que se llama onda portadora. Ponme el gráfico de las ondas. Fíjense, este es el experimento del observador, mis amigos. Se lanzaron fotones que normalmente tendrían que pasar por las rejillas que estaban distribuidas como se esperaba,
y se dieron cuenta de que ellos empezaron a pasar y a distribuirse como en una estructura ordenada, pero por todas partes. Entonces, si ven ese experimento, se van a dar cuenta que tiene exactamente la misma estructura del Chiratayán. Lo negro son las letras, el espacio en blanco, letras, espacio en blanco, letras. Esta tecnología así está escrita en la Torá hace más de 3.500 millones de años. Entonces, el sonido emite una geometría equilibrada, mis amigos. Si se siguen los acentos correctos, de la voz emanará la frecuencia vibratoria. Científicamente podemos conectar esto con la cimática, que es el estudio del sonido visible, es decir, las frecuencias específicas crean formas geométricas de la física. ¿En dónde? En nuestro cuerpo, en nuestra agua interna, mis amigos. El científico que ya murió, Masaru Emoto, lo pudo demostrar con las moléculas de agua, cómo cada molécula, a través de palabras, de sonidos, formaba cristales de agua con formas geométricas espectaculares y cuando eran palabras de odio y emociones eh, terribles, eran completamente desequilibradas las moléculas de agua. Entonces, es muy importante entender cómo ese sonido trabaja, porque asimismo trabaja el sonido que nosotros hacemos cada día en nuestra vida. Todos los días nosotros estamos emitiendo sonidos cuando hablamos, cuando nos expresamos, cuando sentimos y nos expresamos a través de nuestro verbo ese sentimiento. Y eso organiza, eso emana ondas que organizan la materia, mis amigos. Eso es lo que pretende enseñarnos el Shirata Yam. Y otra cosa muy importante es que, así como ven que estas ondas se transmiten y se conectan una con otra, así se transmitió el Shirata Yam entre las mujeres de el pueblo hebreo cuando salieron de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Nos cuenta el Midrash que Miriam agarró su pandereta y empezó a cantar y se comenzó a transmitir telepáticamente el canto a todas las mujeres y todas al unísono comenzaron a bailar y a danzar y a cantar. Imagínense 6 millones de personas que habían salido de Egipto y todas las mujeres, desde la primera de la fila hasta la última, automáticamente conectó con la letra de la canción que se estaba eh, sucediendo. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que nos dice la Cábala? Que todas las mujeres percibieron la alegría de la Shejina. Y como ellas percibieron la alegría de la Shekinah las abrazó y las unificó en una sola mente. ¿Y qué sucedió? A partir de ese momento, las únicas que se mantuvieron fiel, que no olvidaron, fueron las mujeres. Las mujeres no participaron al becerro de oro. Las mujeres se mantuvieron fieles a, a la querer entrar a las tierras de Israel, a pesar del informe de los espías. Las mujeres nunca olvidaron. Y van a ver cómo el ser humano en general tarda 3 días en olvidar un milagro. O sea, a partir de 3 días, ya lo maravilloso que sucedió ya se considera natural. Porque esa es nuestra naturaleza animal, mis amigos. Lo vamos a ver ahorita, pero pasemos a otra cosa. Vamos a ver el episodio de los 72 nombres.
Tenemos en Éxodo 14, del 19 al 21. Dice, el ángel de Dios que iba delante del ejército israelita ahora se movió y los siguió. Y la columna de nube se movió delante de ellos y tomó un lugar detrás de ellos. Y se interpuso entre el ejército de los egipcios y el ejército de Israel. Así la nube, con su oscuridad, hechizó la noche, de modo que uno no pudo acercarse al otro en toda la noche. Entonces Moshe extendió su brazo sobre el mar, y Dios hizo retroceder el mar con fuerte viento del este toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca. Las aguas se dividieron. ¿Cuál es la tierra seca? Esa línea del medio del canto. Esa línea que es equilibrada. ¿Ok? Entonces, este es uno de los temas más controversiales de la Cábala, el estudio de los 72 nombres. Porque esto es sumergirse en una de las tecnologías espirituales más profundas, pero más delicadas de la Cábala. Porque no es solo un concepto místico, es una herramienta de ingeniería sobre la realidad. Ya sabemos que los sabios detectaron los tres versículos que narran el episodio del Mar Rojo, que contiene exactamente 72 letras cada uno. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo descubrieron? Para entender la naturaleza de este orden escogido para formar el cuadro de los 72 nombres, que está formado de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, debemos utilizar la lógica del sistema. ¿Cómo supieron que eran nombres? Los sabios observaron tres señales sobrenaturales en el texto de la Torá. Número uno, la simetría matemática. Es estadísticamente imposible que tres versículos consecutivos que narran el momento más importante de la liberación tengan cada uno exactamente 72 letras. Para un cabalista esto es una firma de diseño divino. Número 2, la presencia del ángel. El versículo 19 comienza diciendo Vayashá Malach Ha Elohim, y se movió el ángel de Dios. Para los sabios, la palabra Elohim y la estructura del versículo indicaba que el nombre expandido de Dios estaba oculto allí. Y el número 3 fue la transmisión oral. Se sabe que esta clave fue entregada a Moisés en el Sinaí como la llave para activar los milagros y se pasó en secreto de maestro a alumno hasta que fue lícito escribirla en los libros en los que se menciona. Específicamente se menciona en el Sefer Raziel y en el Sefer Bair. ¿Ok? ¿Cómo están escritos? Para estructurar el cuadro de las 72, de los 72 nombres. El versículo 19 se tomó en cuenta de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque representa la expansión. Gesed es energía de expansión. ¿Ok? El versículo 20 se tomó de izquierda a derecha. Representa la restricción, la gébura. Regresa, frena, limita. Y el versículo 21, que va de derecha a izquierda nuevamente, representa el equilibrio, Tiferet, y la energía se estabiliza. ¿Qué quiere decir esto? Que de estos tres versículos, la primera letra de derecha a izquierda representa la primera letra del primer nombre, y la última letra de izquierda a derecha representa la segunda letra del primer nombre. Y así sucesivamente. Bueno, y ustedes en eso están expertos. Esto es lo que se llama un sistema de espejos. ¿Por qué? Porque al cruzar las letras, lo que se hace es cancelar el tiempo y el espacio lineal, mis amigos.
Los cabalistas enseñan que esta combinación crea un circuito eléctrico espiritual. Si la fila central no estuviera invertida, la energía sería demasiado fuerte, lo cual produciría cortocircuito, sería demasiado restrictiva. Los grandes maestros como el Arya Kadosh o el Rashbi en el Zohar han revelado que estos versículos no solo narra la apertura, sino que es el código que lo abrió. ¿Quién se le atribuye esta estructura de los tres nombres? La estructura de 3 3 3 3. Se dice, la Mishnah dice que es Rabbi Nehunya ben Hakana. El Sefer Bahir explica que el nombre de 72 letras surge de los tres versículos del Éxodo 14 y este libro codifica la técnica, ¿verdad? El Zohar nos dice que estos nombres, este conocimiento se atribuye a Rabbi Shimon Bar Yochai. El Zohar explica que Moisés no solo usó una vara física por magia, sino que utilizó la tecnología de estos nombres para dividir los átomos del Mar Rojo. Si bien otros lo mencionaron, es Rabbi Abraham Abulafia, el maestro de la cábala profética, quien detalló cómo usarlos. Él enseñó que estos nombres no son para leerlos, sino que eran frecuencias sonoras que se combinaban movimientos de la cabeza y respiración. ¿Ok? Los sabios enseñan que cada uno de los 72 nombres es una tríada que colapsa el tiempo y el espacio en un solo punto. ¿Cómo se hace? La manera correcta de trabajar los 72 nombres es a través del barrido sacádico. Y de paso existe una base científica real sobre el movimiento, sobre cómo el movimiento ocular afecta el procesamiento de información profunda. Fíjense algo, la manera en cómo uno escanea no es la correcta, porque uno va y así y pone los deditos, rapidísimo. No te da tiempo de verlos también, no te da tiempo de ver los signos de puntuación en general cuando hay en el texto de la Torá. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos a escanear ponme un momentico mi imagen, Dani, por favor. Nuestros ojos, ¿verdad? Deben crear este movimiento arriba y abajo y a los lados. Es eso lo que hace el efecto al cerebro, mis amigos. Cuando uno escanea así, uno no está haciendo nada. Uno realmente tiene que mantener la cabeza firme y hacer el movimiento en las pupilas. De arriba a abajo se ve la letra y de derecha a izquierda. ¿Ok? Ya puedes poner la imagen, Dani. Seguimos, Dani. Bueno, los cabalistas advierten que si una persona intenta usar los 72 nombres con un ego inflado o para fines egoístas, por ejemplo, para manipular a otros, para obtener poder sobre la naturaleza por soberbia, etcétera, 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 ocurre un efecto de reflejo. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Siempre, 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 cuando uno va a le despertar un ángel, que son estos 72 nombres, ¿verdad? Se va a despertar, porque esto está en el mundo de Yetzirah, en el mundo de la forma, siempre se va a despertar un ángel de
el conocimiento del bien y un ángel del conocimiento del mal. Se los he dicho otras veces. ¿Qué sucede? Que la manera y el objetivo por el cual tú te conectas va a hacer que ese ángel del conocimiento del mal se active o se quede dormido inactivo. Esa es toda la diferencia, mis amigos. Razón por la cual muchas veces le he dicho que hay que tener mucho cuidado con esta tecnología. Porque desde el momento en el que nosotros entramos a hacer una meditación para tener más dinero, para conseguirme una pareja, en ese momento le estás dando el permiso a el ángel del conocimiento del mal para que repare el ticún que tienes allí. Y dicen los sabios que nunca debes tener un propósito cuando haces trabajo con estos ángeles, porque tú crees que el problema puede ser falta de dinero, pero en la big picture puede ser que esa falta de dinero viene por un abandono y tú estás limitando tu intención a la falta de dinero. Y como no sabes, estás cortando el verdadero problema. Estás cortando el lazo del verdadero problema. Por eso es que debe haber una intención altruista al usar esta tecnología. Entonces, las letras en sí mismas no representan ningún peligro. ¿Por qué? Porque el ojo es la ventana del alma. Las letras son inteligencias puras. Solo al mirarlas con el deseo de conectarse con el Creador, la luz desciende y pasa directamente a nuestra alma, saltándose la interferencia de Yetzirah. Siempre que nuestro ego, que nuestro bitul esté anulado, o sea, que hagamos la anulación, el bitul. ¿Cómo evitamos que se despierten las fuerzas opositoras? Los cabalistas enseñan. Bitul. Antes de meditar, se debe reconocer que uno no es nada, que uno solo es un canal para la luz del Ein Sof. Si no hay yo, si no hay ego, la fuerza opositora no tiene de dónde agarrarse, mis amigos. El segundo consejo es Lishma. Hacerlo no por el beneficio personal, sino por el beneficio de la luz. Si buscas ayudar a alguien para sanar, para que prospere, pero esa persona tiene que tener dos condiciones. Que esa persona te lo haya pedido, número uno, y que lo hagas sin ningún tipo de interés, sin esperar ningún tipo de retribución. En ese caso, no hay riesgos. Pero si lo que buscas es poder sentirte superior, ahí es donde la dualidad de Yetzirah nos atrapa. ¿Ok? A mí a veces me dicen, Maciel, méteme en oración porque van a operar a mi esposo, por ejemplo. Yo meto el nombre en la Torah, porque es la Torah la que trae la veraja. Lo que yo hago no es nada, es la Torah la que trae la veraja. Y así yo siento que estoy ayudando más, que yo metiendo y pidiendo todos los... Claro que yo pido, pero mi principal objetivo es llevar ese nombre el sábado a la sinagoga o el jueves cuando la Torah sale. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede, mis amigos? Que tenemos que entender que este nombre completo, estos tres versículos, tienen 72 letras cada una. Cuando las multiplicamos por 3, esto nos da 216. Y 216 es la gematría de la palabra Gébura, que es rigor y fuerza.
Si este nombre fuera de la Biná, sería todo en letras grandes, en letras mayúsculas. Como es un nombre de Yetzirah, está todo en letras medianas. Y por su fuerza numérica representa a la Geburah. Por eso es que sin el Bitul no se debe tocar esta tecnología. ¿Por qué es importante esto? Porque al organizar los nombres se produce una estructura geométrica perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos restringiendo la luz, estamos aplicando Gébura a la luz infinita, estamos empaquetándola dentro de un recipiente que es el ser humano. ¿Verdad? Es como poner un transformador en una línea de alta tensión para que la luz de la casa no explote las bombillas. Entonces, si el ego está ocupando el espacio de la vasija, por frecuencia, la otra fuerza que se levanta siempre va a tomar su lugar, va a tomar el puesto de la vasija. Entonces, el efecto va a tener siempre un precio que pagar, mis amigos. Ustedes sabrán si están dispuestos o no. ¿Ok? Algo muy importante. Aunque hay páginas por ahí que dicen que cada nombre tiene su horario, efectivamente así es, porque hay una tecnología dentro de la cábala que es cada ángel tiene 20 minutos de activación durante el día. Este trabajo con esta tecnología se hace a la hora del amanecer, porque en la parashá se dice que el mar se dividió al volverse el día, Lifno Boker. Entonces en la Torah misma nos está dando el secreto de mantener esta energía de la columna derecha, que es la luz del sol. Allí ella empieza a dominar sobre la columna izquierda, que es la oscuridad de la noche. Entonces, al escanear este recuadro, al amanecer, estamos imponiendo la luz de Gesed, la luz de la derecha, sobre la columna izquierda, sobre la noche. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, otro punto muy importante, y es que yo le subrayé la última letra de cada versículo, que nos da también una tríada. Y nos da mem, hey, mem. No en forma inversa, sino la letra final de cada versículo. ¿Por qué? Porque ahí hay otro secreto. Cuando sumamos el valor numérico de esas letras, tenemos 85. Y si le ponemos el Aleph, que es el Colel, tenemos 86, que es la gematría de Elohim, mis amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que el que opera en Yetzirah es Elohim. Y Elohim es la naturaleza divina, lo contrario a la naturaleza animal, lo contrario al Nefesh Behemit. ¿Qué quiere decir esto? Que la Lame nos va a enseñar el poder del Aleph, el poder de Dios. Ese es todo el secreto en esta tecnología. Que nuestra vida esté bajo, que se le entreguemos a el poder de Dios, el poder de lo uno, el poder del Aleph. Y aprender qué es el Aleph, porque esa es la Lamed. La Lamed nos enseña toda la sabiduría que hay en los mundos superiores. Entonces, allí tenemos un secreto que cuando vamos a escanear
estos 72 nombres nos concentremos en estas tres letras, que no forman parte del recuadro de los 72, que son el objetivo del recuadro de las 72, porque cuando las letras finales son el objetivo del cuadro de las 72. ¿Y las letras iniciales cuáles son? Vav, vav, vav. Vav, 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 las tres letras iniciales de los versículos. ¿Qué quiere decir esto? Vav, vav, vav. La transmisión, la conectividad. Es como ese cable que conecta a una columna con la otra. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos recomienda la Cábala? Que cuando nosotros estamos escaneando estas letras, es decir, si nosotros queremos hacer el trabajo con los 72 nombres, tenemos que escanear, primero que nada, los tres versículos, Éxodo 14, 19, 20 y 21, así como están escritos, tomando en cuenta la letra final de cada versículo. Una vez que nosotros escaneamos eso, nosotros decimos, Ki malahaf Yetzabe lach, lichmorja behol derajeja. Que el ángel de Dios nos guíe para que sea su sabiduría la que dirija esta meditación. Se los pondré por escrito. Creo que no se los di. No lo pusimos en el PDF, pero lo pondremos. Ese es el versículo de la Torah. Y luego de eso van a escanear el cuadro de las 72 de la siguiente manera. Primero, de arriba a abajo, todas las columnas, de arriba a abajo. Segundo, de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, en posición horizontal. Y luego de abajo arriba. Son las tres veces que vamos a escanear. Esa es la manera de trabajar con los 72 nombres sin peligro. Y anulación, bitul, intención y Kabbalah. Silencio. Cuando se dice Kabbalah es en secreto, sin divulgarlo, sin decirlo, sin exteriorizarlo, sin pronunciarlo. ¿Ok? Esas son las tres maneras. En fin. Ahora, vamos a el Éxodo 15, 22 al 26. Dice, ponme la foto primero, por favor, Dani, de el Shiratayam, del canto. Vean, por favor, cómo está escrito en el Sefarín. Vean que tiene un párrafo arriba, un párrafo abajo y el canto del mar en en columnas intercaladas. ¿Se dan cuenta? Exacto. Un párrafo arriba y un párrafo abajo. ¿Qué hay en esos párrafos? El párrafo de arriba es la entrada en el mar, los 72. Y el párrafo de abajo, mis amigos, es esto que les voy a leer. Entonces Moisés hizo que Israel partiera del mar de los juncos. Se adentraron en el desierto del Shur, caminaron 3 días por el desierto y no encontraron agua. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber el agua de Mará porque era amarga. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Y el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Vean lo que les dije antes. Caminaron 3 días por el desierto y no encontraron agua, y a los 3 días comenzaron a murmurar contra Moisés. Ahí acababan de pasar el milagro más grandioso de la historia,
Y a los 3 días ya se les había olvidado. ¿Por qué? Porque no tenían agua. No podían confiar que podían producir también el milagro de las aguas, pero prefirieron murmurar contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Entonces clamó a Dios, y Dios le mostró un trozo de madera, lo arrojó al agua, y el agua se volvió dulce. Allí se les impuso una regla fija, allí fueron puestos a prueba. Y Dios dijo, si obedeces atentamente al Eterno tu Dios para hacerlo recto delante de mis ojos y dar oído a mis mandamientos y guardar todos mis estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy tu sanador. Ani Adonai Rofeja. Fíjense, cruzan el mar. Usan la tecnología de los 72 nombres, cruzan el mar y empieza la primera prueba después de la libertad. No hay agua. ¿Qué hacen? Empiezan a quejarse. Dios escucha el clamor de Moshe. ¿Y qué hace Moshe? Tira un etz, un trozo de madera. Lo arrojó al agua y el agua se volvió dulce. Y allí se les impuso una regla. Y allí fueron puestos a prueba. Allí se les dieron los preceptos, mis amigos. ¿Por qué? Porque Etz es el árbol de la vida. A partir de la libertad encontraron el árbol de la vida. En la esclavitud solo podemos encontrar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Solo en la libertad encontramos el árbol de la vida, mis amigos. ¿Y qué es lo que sucede? Que salimos de Egipto con ese tremendo milagro, pero todavía tenemos la esclavitud como patrón en la mente. ¿Qué hace Dios? Nos da un nombre divino para eso. Sánalo. Ani Adonai Rofeja. Este es el famoso nombre, el Rafael, el Na Refanalá. ¿Qué pasa entonces? Apenas terminan de cantar, la palabra hebrea vayashá sugiere que Moisés tuvo que obligarlos a moverse. El pueblo quería quedarse en la euforia del milagro, ¿verdad? Sin embargo, caminan 3 días sin agua. Y de aquí es que la Torá se lee. No pasan 3 días sin que se lea la Torá. La Torá se lee los lunes, los jueves y en Shabbat. ¿Por qué? Para que no se nos olvide, para que no seamos desmemoriados. Porque en general todos los recuerdos, por muy maravillosos que sean, solo nos duran 3 días. A los 3 días se nos olvida rapidito todo. Pero eso forma parte del Nefesh Behemit, de la mentalidad de esclavos. Las mujeres que tuvieron la revelación de la Shejina se mantuvieron en la libertad. Esas mujeres fueron las que mantuvieron la conciencia de libertad del pueblo. Entonces, mis amigos, nos dice aquí que encontraron aguas amargas. La palabra que utiliza la Torá es Mará, que no es solo un lugar geográfico, es el estado mental, es el miedo al futuro, es el miedo a la falta de sustento, mis amigos. Pero lo más interesante es que en hebreo, la bilis se dice Mará también. ¿Qué es la bilis? Fíjense que Mará significa amargo.
La bilis es la amargura, el que es el órgano que regula nuestro estado de ánimo. Entonces, de esta misma raíz de mará surge amargo, mar, y maror, que son las hierbas amargas del ceder de pesa. Biológicamente esto equivale al fluido biliar como, o sea, lo que es la vesícula biliar, que en hebreo se dice kis ha-mara, la bolsa de la bilis. En la literatura antigua y medieval, la bilis está asociada con la melancolía y la ira. Y curiosamente, en este pasaje estamos estudiando la emoción del pueblo, que actúa desde la queja y la desesperación. Es decir, sentimientos amargos o de frustración. Y esto, mis amigos, afecta al hígado. Entonces, a través de la Torá, a través de Gesed, a través de el otorgamiento, es que transformamos la amargura en dulzura. Y esto es lo que hace que los cabalistas recomiendan que después de ese proceso de meditación con el cuadro de los 72 nombres, des una sedacá. ¿Para qué? Para transformar ese juicio que te lleva a meditar con ese hombre, porque eso no es para usarlo como una receta de cocina. Eso es, bueno, tengo una urgencia, entrego mi situación a este nombre, a la naturaleza divina, ayúdame. Quiero sanar esta situación, ¿verdad? Y voy y doy una sedacá. ¿Para qué? Para transformar el agua amarga en agua dulce. ¿Ok? Entonces, mis amigos, para cerrar y para concluir, en este episodio de El agua amarga, nos damos cuenta que vamos de Elohim a Adonai. ¿Por qué? Porque el proceso de sanación es ir hacia arriba, de Elohim, de la Binah a la Jochma, a Adonai. El proceso no es de Elohim hacia abajo, hacia los 72, no. El proceso es llevar la situación, entregárselo a la Binah, entregárselo a Elohim para que Elohim lo ponga en la Jochma y sea la misericordia, la Jochma, en la benefacción, el benefactor, que es el gran Jochma, el que se encargue de resolver la situación. ¿Ok? Con esto termino, espero que les quede claro y que entiendan esta tecnología de manera de que se pueda usar sin que represente eh, sin que represente efectos secundarios no deseables, como situaciones incómodas, porque no es que va a pasar nada malo, sino que uno siempre paga un precio cuando despiertas a una energía del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y además es importante entender que este árbol está operando un cambio, mis amigos, porque el árbol en realidad se llama la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y una de las grandes áreas que ha negado la espiritualidad por años es la ciencia. Hoy en día la ciencia es el gran aliado de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal está siendo transformado en el árbol de la vida. Y eso tiene que dejarnos esperanzadores en el avenir, mis amigos. ¿Ok? Vamos a las preguntas y respuestas.